Los directos los hago en Twitch y los enlaces están en la descripción. ¿Qué pasa, perros? ¿Qué tal? Bueno, como sabéis, hace poquito estuve en The Wild Project y se me ocurrió pues hacer un vídeo ad hoc para el canal secundario en el que contara pues un poco, pues yo qué sé, pues mi experiencia, analizáramos un poco el impacto que ha tenido en el canal, sobre todo en el canal principal y bueno, por si a alguien le interesa, algún creador o algún curioso, pues creo que es un contenido que puede estar interesante, así que bueno, vamos para allá. Hay que tener en cuenta lo que supone para un creador de contenido acudir al The Wild Project. Podría ser un poco un equivalente a lo que sería acudir el hormiguero para un artista o para un actor o para una persona que está pues presentando su proyecto. O bueno, o lo que era antes ir a la Resistencia. Ahora ya desconozco si ir a la Revuelta tiene ese impacto, pero bueno, recuerdo que ir a la Resistencia pues también era algo así que te daba pues cierto caché, te colocaba en el mapa. Es un escaparate gigante, mucha gente te descubre, pues tienes una visibilidad extra, ¿no? Por acudir a estos sitios. Hablo del hormiguero y de la Revuelta, y en este caso pues que te inviten al The Wild Project pues es un poco ese efecto a nivel creadores de contenido, aunque a The Wild Project va creadores de contenido como escritores, como de todas las disciplinas y de todos los gremios. Ir al The Wild Project pues supone cierto impacto mediático, también depende pues quién es el invitado, ¿no? Y pues el interés que genere, ¿no? En mi caso el The Wild Project tiene 1,6 millones, que está muy bien. Es más, creo que cualquiera de mis vídeos, creo que mi vídeo más visto es el de Marinador, que tiene 1,4, así que ya solo el podcast tiene más visualizaciones que mi vídeo más visto, por lo tanto pues es positivo. Y aparte pues habría que sumar pues también pues todas las visualizaciones que han tenido los extractos, ¿no? Que saca un montón, pues 300.000, 400.000, 300.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 130.000, 140.000, 600.000, tiene 36, 31, 190.000, o sea, que decir que así, al final sumas, es un montón de alcance, ¿no? El que tiene el podcast de The Wild Project. Hay que decir que yo sí que estaba bastante nervioso. Hay momentos en los que no paro de decir la palabra etcétera. Bueno, tampoco es una muletilla que yo tenga, pero pues en ese momento yo no tampoco fui consciente, pero digo un montón la palabra etcétera. Etcétera y etcétera, 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 al etcétera, sí, etcétera, 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 etcétera. Y también llevo las gafas torcidas, que tampoco me di cuenta en ese momento. Incluso yo me hice una foto con Jordi, que después publiqué en redes sociales, y porque la gente me lo dijo, llevar las gafas torcidas, pero yo no me había dado cuenta de que las llevaba torcidas. Igual por los nervios o porque soy un poco pasota. Pero bueno, he de decir que al final cuando vas al The Wild Project entiendes que la gente, o sea, la gente me refiero a Jordi, la gente top, como Jordi u otros creadores de contenido, pero en este caso Jordi, están donde están por méritos propios. Tanto por cómo lo tiene montado, por cómo tiene un sistema de que llegas, te sientas en la silla, estás como 30, 40 minutos hablando con Jordi tú solo, y es un poco también una manera de tranquilizarte y de romper el hielo. No empiezas a hablar nada más, llegas al set de grabación, te sientas y empieza el podcast. Te dan de beber, Nacho también es un tío encantador. Yo no fui solo, yo fui con José, que es mano derecha del canal, guionista y entre muchas otras facetas, entonces también eso me ayudó. Jordi me pasó una lista de temas que a él le interesaban varios días antes, no sé si 4 o 5 días antes, que lo cual agradezco, porque al final yo sí he tratado muchos temas y he hablado de muchos temas en el canal, pero de datos, nombres, etcétera, pues no los recuerdo. Entonces, que te pase una lista de temas en la que tú puedes más o menos prepararte y más o menos saber cómo encauzar cada tema, y no hay ninguna pregunta que te pille por sorpresa, por así decirlo. Tú te preparas los temas, también se nota, y por eso también tienen calidad los podcasts de Jordi, porque además el invitado pues se suele preparar y por eso suelen ser tan entretenidos. Además Jordi es un conductor, una persona
que lo hace muy bien, sabe leer muy bien al invitado. En mi caso, sabes cuándo estás un poco perdido, cuándo no, cuándo estás titubeando, entonces mete la pregunta, baja el tema a tierra, mete su opinión, y creo que eso ayuda un montón, aunque yo en muchos casos casi lo interrumpo y estoy vomitando toda la información que tengo en la cabeza para que no se me vaya el hilo. Pero bueno, al final son cosas del directo. Yo también cuando acabé la entrevista pensaba que había quedado mucho peor, porque también tener en cuenta que la entrevista se grabó, o sea, el podcast se grabó el 21 de enero y fue emitido el 26 de marzo, o sea que pasaron 2 meses. Pues en esos 2 meses yo en mi cabeza tenía la sensación de que había ido bastante peor, y después cuando tuve la ocasión de verla, bueno, pues tampoco está tan mal. Sí que es verdad que tengo pues mis muletillas, lo que os he comentado de las gafas, pero en reglas generales no lo vi tan mal. Creo que defendí bastante bien los temas. Sí que es verdad que la lista que me había pasado Jordi habían más temas de los que tratamos, y menos mal que no los tratamos todos, porque si no igual habría sido un podcast de 6 horas. El podcast que arranca pues con todo el tema de cocina, programas de cocina, foodies, etcétera, así que igual se alarga más de la cuenta en ciertos tramos. Es la sensación que me da. Pero bueno, estoy bastante contento con el resultado final del podcast, según me comentó Jordi, aunque bueno, igual se lo dice a todos los invitados, pero según me comentó Jordi que también le había gustado mucho y tal. Durante el podcast creo que hicimos solo un parón a mitad, a las 2 horas o así, para ir al baño y estirar un poco las piernas, creo, pero nada más. Y según la sensación que tuve yo y lo que he podido ver en pantalla, prácticamente os diría que el 99% de lo que hablé yo en ese programa está emitido, ¿no? Que no hay ningún corte ni ningún... Es todo tal cual surgió en ese estudio con Jordi. Bueno, y si os parece, vamos a analizar un poquito lo que es el impacto que ha tenido mi paso por Jordi Wild. Es verdad, más o menos lo que yo me esperaba. Me imagino también que cuando cuando The Wild Project estaba en su peak, el impacto de acudir, el impacto que tenía sobre tu canal el acudir de invitado a The Wild Project igual era mucho mayor. O también depende un poco de si el podcast pues adquiere mucha relevancia. Pues no sé, yo recuerdo podcasts como el de Daniel Rojo, el atracador de bancos, o el de el ex nazi, que iba, entonces esos han tenido un montón de visitas, pero bueno, yo tenía una idea de que iba a crecer alrededor de los 30.000 suscriptores después de mi paso por The Wild Project, y creo que está bastante cerca. De todas maneras, vamos a ver las estadísticas. Como sabéis, yo fui al The Wild Project el 26 de marzo, entonces creo que tendría que... Este es el 25, o sea, el 25. El día antes había crecido 222 y el día siguiente ya había crecido 1481. Ha sido como un pico así durante del 26 de marzo más o menos hasta la caída el 4 de abril. Ha sido lo que ha durado un poco el subidón después de publicar el capítulo. Aproximadamente yo tenía una subida de unos 7.000, 8.000 suscriptores mensuales, una subida orgánica por el crecimiento normal del canal. Y después de ir al The Wild Project más o menos es una subida de 20.000, pero en 2 semanas. O sea que serían unos 40.000 suscriptores al mes respecto a los 7.000 que estaba subiendo. Pasa que tampoco son 40.000 porque hay caída, ¿no? Aún así, si os fijáis, en la crecida anterior al The Wild Project pues era de unos 115, 800, 300, depende, entre unos 100 y 300 diarios. Y después del The Wild Project se ha quedado pues en un suelo de entre unos 500, 300, 400. Siempre que subo vídeo, pues subo un poco más, es normal. Pero bueno, ese sería un poco el impacto a nivel suscriptores. A nivel visualizaciones, también coincide con la publicación del The Wild Project. Pero bueno, es que acaba también de publicar aquí el del 11M, que empezó a funcionar bastante bien. Entonces igual no es tan notable las visualizaciones, también porque he estado subiendo vídeos. Pero si os fijáis, después del paso del programa, que sería pues esto que veis aquí, estas 3 montañitas. Antes sí que habían picos, aquí pues este es el de Telepizza, que funcionó muy bien. Pero el suelo ha crecido bastante, o sea, que se ha notado bastante el paso
por el programa en cuanto a visualizaciones y en cuanto a suscripciones. También, evidentemente, pues el tiempo de visualización pues ha crecido y evidentemente pues también han crecido los ingresos en consecuencia. O sea, más o menos he crecido 20.000 suscriptores en 2 semanas, yo crecí unos 7.000 al mes, en 2 semanas pues serían 3.500, he crecido unos 17.500 de más de lo que de normal hubiese crecido con mi canal sin haber pasado por el The Wild Project. He de decir también que, pues después de esto, en Sensacine, por ejemplo, en Sensacine me presentan como youtuber, remember youtuber y cocinero. Jordi Cruz está en el top 10 de España, pero dicen que es un jefe duro. Nada, son cosas que me van contando. Yo he coincidido con muchos compañeros a lo largo de mi carrera como cocinero y bueno, te van contando también. Son informaciones sesgadas, ¿no? Que te llegan, pero bueno, yo me las creo. En el caso de haber revivido algún vídeo, sí que es verdad que el vídeo del de Bar España es un poco inapreciable, pero como veis aquí, a partir del 26 de marzo pasa de unas 380.000 y ya va subiendo y hace como un pequeño remonte, así que sería el vídeo que mejor ha funcionado a posterior, después del paso por el The Wild Project. Imagino que el de Samantha quizá también. Sabemos que venimos de un plano y aquí que sube y que hay un efecto en muchos de estos vídeos. A ver el de Bar España, así voy a verlo. Y claramente, aquí cuando echamos un poquito la lupa, claramente vemos que el 25 de marzo pasa de 1.000 visualizaciones al 26 3.000, al 27 5.000 y hay como... Y ya se queda un suelo, vuelve otra vez, pero bueno, tarda un mes. Desde un mes que sí que coge así un poquito más de inercia hasta que vuelve un poquito al punto en el que estaba, ¿no? Hasta unas 1.000 visitas diarias. En cuanto a las fuentes de tráfico, vemos que hay un 28%, que no es lo normal, en funciones de exploración, que sería pues gente que me ha buscado después de ver el podcast. Y contenido donde se sugiere este vídeo, aquí como veis, The Wild Project me manda un 12% del 26% total de las visitas, ¿no? A través del The Wild Project, para que analicemos y después los términos de búsqueda. También ha tenido un impacto pues en mis otras redes sociales como Instagram o Twitter. Aquí os dejaré una captura de los suscriptores que tenía anteriormente en Instagram, anteriormente a la publicación del podcast del The Wild Project y a la de día de hoy, a día 21 de abril del 2026. Hay un pequeño incremento. Sí que es verdad que yo de manera orgánica pues crecía en estas redes sociales, pero nunca pues crecía tantos suscriptores en un lapso de tiempo tan reducido. Sí que es verdad que esto pues bueno ha tenido un impacto a nivel personal pues guay, ¿no? Porque pues me han escrito pues excompañeros de los estudios de cocina del colegio, ha empezado a seguirme algún ex profesor, me ha empezado a seguir gente, celebridades a las que admiro, me ha escrito mucha gente que no me esperaba para felicitarme el paso por el The Wild Project, la noticia que os comentaba de Sensacine, o sea que a nivel personal creo que solo puedo sacar cosas positivas, aparte más allá de que pues eso, como os comentaba al principio del vídeo, lo que supone pasar por un formato así. Yo tuve como un par de semanitas así como con bastante presión de no querer hacerlo mal, porque al final pues lo quería hacer lo mejor posible para que eso se transformase en nuevos suscriptores y gente que te descubriese, gente nueva que no que te conociese, te escuchase, le gustase tu discurso y pues viniesen a tu canal a suscribirse. La conclusión es que pasar por The Wild Project, al menos en mi caso y al menos a fecha de hoy, a 21 de abril de 2026, es una oportunidad increíble, pero al final el canal lo levantas tú, lo trabajas tú, y entonces no es como una panacea de paso por el The Wild Project y ya pues ya soy Ibai 2. Y nada, esto es un poco el análisis. Podría habernos visto comentarios, se ha notado mucho el calor de esta comunidad de Remember Stuff en los comentarios del podcast del The Wild Project, porque la palabra lesbiana aparece bastante, lo cual me congratula. O sea, me congratula que no la palabra lesbiana, me da igual, sino sentir vuestro calor y saber que estáis ahí. ¡El caloret Faller! Y nada, es un vídeo cortito, no habrá quedado muy largo, pero si a alguien le interesa, pues ahí está.
Ahí está el análisis de mi paso para el The Wild Project. Sed felices, os quiero y nos vemos en el próximo directo, que no tardaré mucho en hacerlo, lo prometo. Este es mi canal secundario. Si de verdad quieres reportajes de calidad, te invito a que te pases por Remember, mi canal principal. Contenido de calidad, YouTube Verité.